¿Comienzo? Sí, vos largá nomás. A las 10 empezaba, así que largá nomás. Si querés esperar Ah, bueno. 1 o 2 minutos, esperamos. Pero casi todos ya están, me parece. Y Estoy bueno, largamos. controlando. Te mandé la clase y el cuestionario Bueno, ahí. dale. Ahí ya miro, gracias. Son tres preguntitas así de una figura así. Fíjate si te gusta, te mandé en un documento vos. Ok, dale. Ahora Dale. miro. Gracias. Bueno, comenzamos chicos, ¿me escuchan o no? Sí, profesor. Ah, bueno, está ahí. Vamos a hacer un repaso porque la clase de hoy es corta, porque eso es la cara y unguis. Entonces vamos a aprovechar a solucionar la parte que quedó pendiente del día martes, ¿eh? Entonces vamos a hablar, nosotros teníamos que hablar de hueso temporal, occipital y parietal, eso vamos a hablar en este tiempo. Y ya saben, lo ideal es que ustedes vayan preguntando, porque esto es un práctico, no un teórico, o sea, en la medida que ustedes no entiendan, me van preguntando. Entonces esto no es tan aburrido, pues si no, es un discurso. 10:10, así que empezamos. Profe, le Decime, consulto. ¿Vamos a a tener ver. cuestionario después de esta clase? Sí, el cuestionario dice, yo nomás sí que va a ser sobre lo que yo hablo, ya Ah, es re fácil, ¿entendés? bueno, Va a ser gracias. un Padlet, chicos. Ahora después, cuando el doctor termina, les voy a poner el enlace para que cargue, para que suban al Padlet la actividad. Bueno, gracias. Es re fácil, ¿eh? Ahora viene a las 11:20. Profe, entonces a partir de ahora tenemos clase de 10 a 13 y no más a la tarde en anatomía. Eh, Sí. em, Van a empezar a tener, Juanca, yo ya les expliqué, el doctor tiene otras actividades, entonces, como ustedes tienen disponible todo el día martes para anatomía, esta comisión va a tener de acá a fin de año este horario. Las demás comisiones van a tener en el otro horario. ¿A ustedes se les complica, chicos, el horario de 10 a 12, a 13, o les es fácil? No, está re bien. Está bien, Para mí está Está bien. bien, profe. Claro, porque la ventaja que tenemos es que en este horario tenemos todo solucionado los problemas técnicos. Y a mí me da lo mismo, o sea, el martes yo tengo destinado a odontología, así que hasta las 5 de la tarde tengo libre porque tengo después ya medicina, pero hasta las 5 tengo odontología, así que no tengo problema. Pero parecería que es más fácil este horario, hacemos nosotros esa comisión acá y terminamos ya la tarea. Profe. Si a alguno se le complica, me avisa y pasamos a la siesta, no tengo problema, para mí me da lo mismo. Este, pero me parece que este horario está re bueno. Bueno, comenzamos, vamos a hablar del hueso temporal. ¿M? El hueso temporal es uno de los huesos más complicados, si se quiere, del tema anatomía acá en odontología, porque es asiento de la articulación, una articulación sinovial que se llama la articulación temporomandibular, que es la que más vamos a hacer hincapié nosotros y es la que de acá en adelante le va a acompañar a ustedes en las distintas patologías, en la distinta fisiología que tiene la articulación temporomandibular, que es bastante complicada. Hola. Pero es importantísimo identificar Sí, sí, las partes del hueso temporal. El hueso temporal no es fácil porque este hueso está asociado a tres brotes embriológicos diferentes y es asiento de inserciones musculares importantísimas, importantísimas. Este, Tal es así que dos músculos de la masticación que son fundamentales, el macetero y el temporal, dan casi prácticamente asiento en este hueso, y en una porción de él, y es asiento frecuente de traumatismo de la cara. Los traumatismos de la cara, ustedes ya saben, alteran la funcionalidad de los músculos de la masticación y son las formas graves, porque nosotros no tenemos otra forma de alimentarnos naturalmente que no sea por la boca. Si esto después va a cirugía, qué sé yo, ahí sí, tenemos que poner sonda nasogástrica, gastrostomía, un montón de elementos para sortear, para saltear
la cavidad bucal. Entonces, el hueso temporal para nosotros, como hueso que forma parte de la base del cráneo, es el que más se articula, el que más importancia tiene para nosotros con la articulación de la mandíbula inferior, que es una parte de la cara, como vamos a ver dentro de un ratito. El temporal para su estudio tiene 3 partes. Una parte es esta que nosotros vemos, la cara lateral del cráneo. ¿Qué cara lateral del cráneo es esta? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. Eso, es una cara izquierda. Fíjense, yo con el puntero estoy marcando, fíjense acá arriba. ¿Qué es esto que estoy marcando acá arriba? ¿Es superior? ¿Esto es inferior? ¿O cómo se llama esta parte de acá, de arriba? Superior. Superior. ¿Esto que está acá abajo? Inferior. Inferior. ¿Esto? Posterior. Posterior. Posterior, muy bien. ¿Esto? Intermedio creo que era. Anterior. 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 Antes. Pasa que Anterior, la flecha va despacio. superior, posterior, inferior. Bueno, entonces, hacia anterior, o sea, hacia adelante, fíjense quién está metido acá. ¿Qué parte del hueso es este? El ala mayor del efenoide. El ala mayor del efenoide. ¿Ven acá? Este es el ala mayor del efenoide, está por delante. ¿Qué tiene por encima? Los parietales. El parietal. El hueso parietal del lado izquierdo. Y hacia atrás y hacia abajo, ¿qué tiene? Occipital. El occipital. Entonces, este hueso, para nosotros es importantísimo. Yo le contaba a usted que en la clasificación de las lesiones de cara, que después vamos a ver cuando veamos cara, hay una rotura que es importantísimo en la lesión de cara, sobre todo de los niños, el adulto también, que son la clasificación del Lefort. Fíjense, acá nosotros vemos en el fondo la apófisis pterigoidea, que se desprende de la cara inferior del efenoide. La rotura de la apófisis pterigoidea da una clasificación en las lesiones de traumatismo, el Lefort tipo 3 se llama, porque toda la cara, junto con la apófisis pterigoidea, se desplaza hacia atrás, va hacia atrás. Bueno, la lesión del temporal, que es lateral, es un hueso que está en lateral. En medial está el efenoide, el etmoide, el occipital está en el medial. En cambio, en lateral está el temporal, que es el que nosotros le vemos acá. ¿Ven? Esta lesión del temporal, desgraciadamente frecuente también, tiene connotaciones que son gravísimas desde el punto de vista médico, porque dentro del hueso temporal, en el peñasco del hueso temporal, hay una serie de conductos que tienen que ver con pares craneales, con la vía auditiva, que está acá, y que produce lesiones severas a un nervio que transcurre por dentro del peñasco, que es el nervio facial. El nervio facial, vamos a ver nosotros ahora, que es un par craneal que se encarga de la motricidad de la cara, de mover los músculos de la cara. Entonces, cuando se lesiona el peñasco, produce una lesión en general del nervio facial y eso produce una fractura del nervio facial, que es gravísimo, porque deja de moverse una mitad de la cara lesionada. Ese se llama fractura. ¿Cómo se llama el nervio? ¿Puedes repetir? Nervio facial. El nervio facial, vamos a ver ahora, ahí la importancia, ingresa al peñasco por el conducto auditivo interno, vamos a mirar ahora, y sale por un agujero que se llama agujero estilomastoideo, que está entre la apófisis estiloide y la apófisis mastoide. Esta que está acá es la apófisis estiloide, y este que está acá es la apófisis mastoide. Acá sale, se hace exocraneano, el nervio facial. Pero junto con el facial entra la vía auditiva y la vía vestíbulo-coclear se llama, que es del equilibrio y la audición. O sea, por eso es que es tan importante este peñasco, esta porción. Y esta porción de la escama del occipital, que es la que vamos a mirar en un ratito, tiene su importancia porque de acá se desprende dos cosas fundamentales. Una es esto, que es el cóndilo de la apófisis cigomática del occipital,
que da asiento a la articulación temporomandibular. Pero de la misma apófisis se desprende esta otra apófisis que está acá, que se llama la apófisis cigomática del occipital, que se une al hueso cigomático y va a formar la arcada cigomática. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque en todo este borde inferior, miren, todo este borde inferior, se inserta el músculo macetero. El músculo macetero toma origen en el borde inferior de la apófisis cigomática, en la arcada cigomática, y termina su inserción en el ángulo de la mandíbula. Imagínense una fractura a esta altura, hace que este músculo, que está fundamentalmente encargado de la prensión del ascenso de la mandíbula, hace que sea imposible masticar, porque cada vez que mastica, o cada vez que mueve la mandíbula, esta articulación se empieza a mover. Razón por la cual es una fractura muy severa, que necesita fijar la mandíbula para que se pueda soldar después de operar, ¿no es cierto? Entonces, este hueso es fundamental, por eso es que se le pregunta mucho, y yo insisto mucho en que conozcan, porque aparte que es un hueso muy atractivo, por la cantidad de elementos que tiene para describir, da paso a muchas estructuras que funcionalmente, o sea, en la actividad, en la vida cotidiana, a nosotros nos ayudan muchas cosas. Por eso el hueso temporal, así como el efenoide habíamos hablado la otra vez, es fundamental su entendimiento. Y la única forma de entender es ir acompañando a este práctico, porque si no, les puedo asegurar de que el temporal no es fácil. Bueno, vamos con la... A ver... Por ahí me hace caso, por ahí no. Vamos a ver la próxima imagen. Bueno, el temporal se divide para su estudio en 3 porciones. Esto que ustedes ven acá, que se llama la escama del occipital. Esto que está acá hacia atrás del occipital, esto es anterior. Esto que está atrás es posterior, esto es posterior, esto que ven acá es posterior, ahí está la apófisis mastoide, y esto hacia adelante, que está por delante, la apófisis cigomática acá, es anterior, ahí donde está el láser ahora. Entonces esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, y donde está la apófisis estiloide, esto que está acá, es inferior. Inferior, superior, anterior, posterior. ¿Me siguen hasta ahí o no? Entonces, Sí, acá vamos a describir, tiene 3 orígenes diferentes, acá vamos a describir 2 porciones. Esto, que es la escama del occipital, que está constituido por 2 huesos, embriológicamente. Esto, que está acá abajo, esto que rodea al conducto auditivo externo, que es este orificio que está acá, el hueso timpánico, o hueso timpanal, hueso timpánico, que forma parte de que podemos mirar el peñasco. Esto es la escama del occipital, y esto que está acá es la porción mastoide del occipital. La escama del occipital tiene 2 porciones, una porción que es como una pared, es vertical, y una porción que es como un piso, que es horizontal. Sí, tenemos que idearnos nosotros. Entonces, vamos a repetir para su estudio. La escama del occipital tiene una porción que es vertical, una pared vertical, y una porción que es una pared horizontal, así como un piso. Es un ángulo. Vamos a colocar una hoja acá. Observen acá. Es un hueso plano que para su estudio tiene 2 porciones. Una porción vertical y una porción horizontal. ¿Estamos, no? Ese es la escama del occipital. Ahora, ¿dónde está la confusión de todo el montón? ¿Entendés? Lo que separa la escama del occipital, la escama del occipital en 2 partes, una porción esa superior temporal, que es la porción vertical, y la inferior, que también se llama basilar, que es la horizontal, el que separa las 2 porciones es la apófisis cigomática, que ese
tiene otras caras que describir. La apófisis cigomática es esto que está acá. ¿Ven? Esto es la apófisis cigomática. Entonces, la escama del occipital está separada en dos partes. Una porción, una pared, que se llama pared superior o temporal, porque corresponde al músculo temporal. Una porción inferior o basilar, que es horizontal, y separando estas dos porciones, esto que se llama la apófisis cigomática. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Fíjense Profe. acá. Decime. ¿Cómo dijo porción inferior o basilar y el otro cuál era? Mirá, acá se ve, esto que ustedes ven acá, esto que donde está el puntero. Esto es vertical, o sea, es una pared, así como usted está mirando una pared de frente del lado izquierdo. Esa porción se llama porción temporal o superior, que es vertical. ¿Sí? La porción de abajo, la porción que es basilar, inferior, que es como un piso, fíjense, acá hay una escotadura y adelante hay un cóndilo, dos superficies articulares acá. Esto es el piso, es horizontal. Esta es la superficie articular con la mandíbula. ¿Estamos, no? O sea, tiene dos porciones, vertical, horizontal. Separado por esta apófisis que está acá, que ustedes le ven ahí, que se llama la apófisis cigomática, que se une al hueso cigomático. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, vamos acá, miren. Volvemos a la imagen. Acá se encuentran las dos cosas. Miren, nosotros que estamos mirando acá, el cráneo, la base del cráneo, ¿estamos mirando desde el exocráneo o del endocráneo? Digan algo. Muy bien, desde el exocráneo. ¿Y de qué parte del exocráneo? Inferior. 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 La cara inferior del exocráneo. Nosotros estamos mirando de abajo. De abajo. Entonces, ¿qué estamos mirando? Fíjense. Esta porción que está acá, es la porción basilar o la porción basal o la porción horizontal del hueso temporal. ¿Ven? Todo Sí, esto profe. es la porción. ¿Eso se entiende o no? Sí. Eso es fundamental entender porque siempre que uno comienza a hablar sobre un tema, sobre todo para ver si tenemos idea o no de lo que estamos por decir, primero tenemos que ubicarnos. Entonces, ubicarnos es la facultad de odontología, ¿dónde queda? Y queda en Corrientes, sí, en Corrientes, sí, está espectacular. Sí, pero ¿en qué parte de Corrientes? Porque Corrientes puede quedar abajo del puente, puede quedar allá cerca de la ruta, puede quedar cerca de la rotonda de la Virgen, puede quedar en un montón de lugares. Entonces, lo primero que hay es, si nosotros tenemos idea, y para ubicarle con el que estamos hablando, le decimos, sí, queda en Corrientes, pero bastante lejos, está yendo para el Águila, un lugar que está muy lejos de la rotonda de la Virgen, que está en la otra punta, y está sobre una avenida más cerca de la ruta que más cerca del puente, digamos. Entonces, automáticamente yo ya sé de lo que estoy hablando. O sea, el que me está escuchando, automáticamente en la cabeza se organiza y dice, me tengo que ir para aquel lugar. ¿Entienden o no? Por eso es que Sí, es profe. importante entender en el temporal de qué parte de lo que vamos a hablar. Una vez que yo identifiqué que la escama tiene una porción vertical y una porción horizontal, ahí tengo que hablar de lo que separa las dos porciones. Y lo que separa una porción de la otra es la apófisis cigomática, Sí, esta apófisis que está acá. Que se extiende, fíjense, hasta este punto. De acá para adelante, esto ya es el hueso cigomático. Entonces, la apófisis cigomática solamente se extiende en un tercio, que es el tercio posterior, y para nosotros es importante ese tercio posterior porque ahí toma inserción, después vamos a mirar la clase cuando vemos músculo macetero, el macetero tiene una sola inserción ahí que es fundamental, que es la porción vertical, que es la que produce todo el efecto de ascenso de la mandíbula.
Después vamos a ver que la porción del macetero que se inserta en el hueso cigomático, que se origina en el hueso cigomático, es lo que hace la protrusión de la mandíbula. Entonces vamos a mirar la función. Pero sépanlo de acá la importancia que tiene la apófisis cigomática del hueso cigomático, del hueso temporal. Entonces, esta porción cigomática, esta apófisis cigomática, tiene dos partes que describir. Una que se llama base, una que se llama base, que es la que estamos mostrando con el puntero, y otra porción que está separada de eso, que se llama apófisis cigomática propiamente dicha. Esta es la base, y esto que está hacia adelante es la apófisis cigomática propiamente dicho. La base a la vez se divide en dos partes. Fíjense, una es una porción Un segmento que se transversal. observa acá. Un segmento que va de adelante hacia atrás, o atrás adelante, como ustedes quieran, de anterior a posterior, que es la propiamente dicha se llama. Y para nosotros es importante porque da inserción por acá, en esta porción, da inserción a una aponeurosis de un músculo que es la aponeurosis del músculo temporal. Esta que es la porción oblicua o anteroposterior de la porción basilar o base. Y después tiene una porción horizontal o raíz horizontal de la apófisis cigomática, que es la superficie articular de la articulación temporomandibular. Y justo ahí en la unión entre la porción oblicua, entre esta porción que es anteroposterior y esta porción que es transversa, se encuentra un tubérculo, que es el tubérculo, la apófisis cigomática posterior, que es la que está acá, esa que está marcando ahí el puntero. Ahora la vamos a mirar desde la cara inferior. Identificamos los dos elementos. Vemos la cara inferior, fíjense, esto que está acá es la porción oblicua y esto que está acá es la porción horizontal. Esperen que está medio lento el tema. Ahí. Esto que está acá es la porción horizontal, ahí está. Esta es la porción horizontal transversa que corresponde al cóndilo de la articulación temporomandibular. Esta es la raíz transversa. Y la que está hacia atrás, por encima del conducto auditivo, esta es la porción oblicua. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Entonces, la porción basal de la apófisis cigomática tiene dos partes. Una parte oblicua y una parte que es transversa. Esa parte transversa es el cóndilo temporal de la articulación temporomandibular. Y la porción oblicua es para inserción muscular. Y se continúa hacia atrás con la cresta mastoidea, que esta es la apófisis mastoidea. Recuerden ustedes que nosotros estamos mirando solamente lo que separa la escama del temporal. No hablamos todavía de la apófisis mastoide del temporal, que es otra historia, que está metido por detrás. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, la escama tiene dos partes, una horizontal o una vertical, una apófisis que separa y que a la vez tiene dos porciones, una basilar y una apófisis propiamente dicha. La basilar tiene una porción oblicua y una porción horizontal. Esa porción oblicua y esa porción horizontal tiene funciones. La más importante de todas, para nosotros acá, es la horizontal, que corresponde al cóndilo de la articulación temporomandibular, que es esto que les estoy mostrando ahora ahí. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Eso es fundamental. ¿Alguien quería preguntar algo por ahí? Profe, cóndilo, ¿cómo es el nombre? Cóndilo temporal, porque corresponde al hueso temporal, de la articulación temporomandibular. Detrás de ese cóndilo, Profe, ¿puede repetir otra vez? detrás de ese cóndilo
está una fosa que se llama la fosa cigomática o la fosa articular, para la articulación temporomandibular. Acá descansa el cóndilo mandibular. Cuando nosotros abrimos la boca, ustedes pongan su dedo por delante del conducto auditivo externo, pongan su dedo índice ahí y abran la boca. Cuando abren la boca van a ver como que se desplaza algo, como que se rompe, como que se separa algo. Es cuando nosotros abrimos la boca, colocamos el cóndilo mandibular por encima del cóndilo temporal. Sale de la fosa mandibular o de la fosa cigomática y se pone cóndilo con cóndilo, por eso se llama bicondilia, a esa articulación sinovial. ¿Hicieron esa práctica? Bueno, eso ocurre ahí en la porción basal, en la apófisis y en la porción horizontal de la raíz de la apófisis cigomática. Entonces, cuando ustedes tienen duda, la porción esa, ponen el dedo por delante del conducto auditivo, abren la boca y automáticamente ahí saben de lo que están hablando. Esa es la porción horizontal de la apófisis cigomática. ¿Estamos, no? Y después tenemos la apófisis cigomática propiamente dicha, que es esta que está acá. Salimos de la base y nos vamos a la porción propiamente dicha, que es una apófisis anteroposterior, o sea, va de adelante a atrás o atrás a adelante. Y este tiene dos caras, una cara lateral, una cara medial, un borde superior, un borde inferior. En el borde superior se inserta la aponeurosis del músculo temporal. La aponeurosis, no es el músculo temporal, la aponeurosis del músculo temporal. En el borde inferior, la porción vertical o porción más profunda del hueso del músculo macetero. En la cara lateral, la aponeurosis, y la otra parte es libre. Y en la cara medial está libre de inserciones y corresponde a la fosa temporal. ¿Estamos, no? Esta apófisis propiamente dicha, hacia adelante, o sea, ahí donde le estoy marcando, se articula con el ángulo póstero inferior del hueso cigomático o hueso malar, que es el hueso que le continúa. Y eso es la apófisis propiamente dicha. Profe, ¿Puedo volver a repetir los de los bordes? El borde superior, aponeurosis temporal. Borde inferior, músculo macetero. Porción vertical más profunda del músculo macetero. Ahí lo que se ve es la apófisis cigomática propiamente dicha. ¿Acá qué vemos? Acá vemos, fíjense, porque ahí en el práctico le puse yo. ¿Qué vemos acá? Vemos la porción basilar de la apófisis cigomática, la superficie articular, ahí atrás una superficie no articular, que está, después vamos a mirar, separada por una incisura, que se llama petroescamosa, que se encuentra ahí, y lo que vemos es el borde inferior de la apófisis cigomática propiamente dicha. Eso se observa ahí en esta imagen. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Este es el borde inferior de la apófisis cigomática propiamente dicha. Acá se inserta el músculo macetero. Esta es la superficie articular y esta es la superficie no articular, separada por esta incisura que está acá. Incisura petroescamosa y acá es petrotimpánica, como vamos a mirar dentro de un ratito. Este es el hueso timpánico, que en la figura anterior se lo ve el que forma el conducto auditivo externo, donde está el 75% del orificio del conducto auditivo externo está formado por ese hueso timpánico, que es donde está el puntero ahora, hueso timpánico o hueso timpanal. ¿Eso se entendió, no? Sí, profesor. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno,
Acá encontramos esta fisura que está en esta cara exocraneal, esta fisura que se llama fisura tímpano-escamosa. Esto que está acá. ¿Qué es tímpano-escamosa? Este es el hueso timpánico, este es la porción escamosa del hueso temporal. Por eso esta fisura, ahí donde se unen dos huesos, se llama fisura, esto que está acá, se llama fisura tímpano-escamosa. Que esta fisura tímpano-escamosa, que separa la escama del occipital del hueso timpánico, divide a esta articulación, a esta unión en dos partes. Una porción anterior que se llama porción articular y una porción posterior que se llama no articular. Fíjense, esta es la parte articular, donde está la glena y el cóndilo, y esto que está atrás es no articular, no corresponde. Y justo en este borde de la fisura tímpano-escamosa se inserta la cápsula articular que podemos mirar, que es una característica de las articulaciones sinoviales. Esto hacia medial, o sea, hacia adentro, hacia el medio, pero si dice medial, a lateral sería hacia el conducto auditivo externo, esto es hacia medial, ahí le estoy mirando del otro lado, hacia medial tiene dos fisuras más, una que se llama petroescamosa y la otra que se llama petrotimpánica. Fíjense, si yo miro hacia el medio, la misma fisura, esta fisura que está hacia el lateral, que se llama tímpano-escamosa, ahí se divide en dos, petroescamosa y petrotimpánica. Esta es la porción petrosa del hueso occipital, esto es la porción petrosa, esta es la porción mastoidea y esta es la escama. Entonces, lo que separa la porción escamosa de la porción petrosa es esta fisura que está acá. Por eso es que la fisura tímpano-escamosa, cuando llega a medial, se divide en dos. Una que va para adelante y la otra que va para atrás. Una se llama petroescamosa y la otra se llama petrotimpánica. La petrotimpánica vamos a ver mejor ahora cuando se ve bien acá en la cara exocraneal, y la petroescamosa más se va a observar en la cara endocraneal, como mirá dentro de un ratito. ¿Se entendió la escama del occipital vista desde la cara exocraneal en sus dos partes? ¿Estamos ahí o no? ¿Digan algo? Sí. Repasemos en esta figura. ¿Qué observamos acá? Una primera parte que es la escama del temporal, la escama, esto se llama porción vertical, o porción temporal, una porción basal articular separada por esta apófisis que está acá, que se llama la apófisis cigomática. Esta tiene una porción basal y una porción de apófisis propiamente dicha. Esta porción basal tiene una porción oblicua, que es esta que está donde está el puntero láser, que es oblicua, donde se inserta la aponeurosis del temporal, hacia arriba, es cóncava. Hacia abajo delimita el conducto auditivo y una porción transversa que forma la articulación temporomandibular. Y la apófisis propiamente dicha, que es esta porción que está acá, tiene una cara lateral, que es la que estamos observando ahora, un borde inferior donde se inserta el músculo macetero, un borde superior donde se inserta la aponeurosis del músculo temporal, y una extremidad anterior que se articula, o sea, que se une al hueso cigomático o malar. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Sí. Profe, ¿puede repetir, por favor, lo anterior? ¿Qué parte? Esto, Eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porción vertical. No, Apófisis cigomática. Apófisis. la apófisis cigomática propiamente dicha. ¿Me entendés? ¿Hernando el que habló? Sí, profe, estoy perdidísimo. Y porque seguramente estás mirando otra cosa, no estás mirando la imagen, porque la idea del práctico es que vos mires la imagen, no mires el libro. Vos tenés que mirar la imagen. Entonces, acá tenés dos porciones, Arnaldo, mirá.
Esto que es la apófisis cigomática propiamente dicho, que es una apófisis anteroposterior. Esta, que donde está el puntero ahora, esa es la cara lateral de la apófisis propiamente dicha. Por encima está el borde superior, por abajo está el borde inferior. Hacia adelante se articula con el hueso cigomático malar y hacia atrás se continúa con la porción basal o con la porción. Esa es la porción basal, profesor. No, la porción basal es la que está acá atrás, mirá. Gente, esto es la porción basal. La porción basal es la que tiene dos partes, una oblicua, que es donde está el puntero ahora, y otra transversa que corresponde al cóndilo mandibular, que es lo que nosotros vemos por la cara exocraneana por abajo. ¿Le tenés ahí o no, Fabián? Fabián, decía algo, pues, mi gente. Sí, Hola. profesor, disculpen. Sí, entiendo, estoy viendo. Está mismo colgado, Fabián, ¿qué te pasa? No, el internet está funcionando mal acá, profesor, en Resistencia. No deja llover hace un mes, estamos todos acosados ya. No. ¿Por qué grita? Y pues nada, ¿estamos ahí o no? Identificar estas dos porciones son fundamentales porque de lejos parece fácil, pero cuando nosotros veamos músculos, ahí es donde se complica todo esto que parecía fácil, ahí se complica bastante. Y cuando veamos articulación temporomandibular, ahí se complica mucho más el temporal. ¿Estamos hasta ahí o no? Si entendemos eso, seguimos, si no, volvemos para atrás nomás. Volvemos para atrás otra vez. Profe, el tema de los bordes. El borde superior, borde inferior, borde posterior. No, a ver. Santiago, Sí. esto que está acá, ¿qué es? A donde está el puntero ahora. Y esa es la apófisis propiamente dicha. Exacto. Ese tiene para su estudio dos caras, dos bordes, una extremidad posterior que se continúa con la basal y una extremidad anterior que es articular con el hueso malar o cigomático. ¿Estamos ahí o no? Sí. Mira el dibujo, hermano, no te distraigas. Bueno, esa es la apófisis propiamente dicha. ¿Dónde está el puntero ahora? ¿Qué cara de la apófisis cigomática propiamente dicha es? Lateral. La cara lateral. Por encima de la cara lateral está el borde superior. ¿Te ve al borde superior, no? Que este que está acá arriba. Ahí se inserta la aponeurosis del músculo temporal. Vamos a mirar que es re importante esa aponeurosis. ¿Puedes repetir qué se insertaba, profe? ¿Músculo temporal? La aponeurosis del músculo temporal. La aponeurosis. El músculo temporal, vamos a mirar ahora cuando veamos la escama, ahí se inserta el músculo temporal. El músculo, la fibra muscular. La aponeurosis se inserta por fuera. Y esto que es el borde inferior, ahí se inserta, o sea, toma origen el músculo macetero. Sí. ¿Me siguen acá o no? Sí. ¿Me puede decir de vuelta las extremidades? La extremidad anterior, ahí donde está el puntero ahora, ese se articula con el hueso cigomático malar. Y hacia atrás se sigue con la porción basal. Y la porción basal de la apófisis cigomática es la que tiene dos porciones. Esta que nosotros vemos acá, que es la porción oblicua, esta que está ahí donde está el puntero, y una porción horizontal, que vamos a mirar ahí dentro de un ratito, pero me haga caso el aparato, que corresponde acá, fíjense, esta es la porción horizontal, la porción oblicua, esto es la porción, que es la porción articular, que es la raíz transversa, ahí se ve bien, ¿le ven o no? Esa es la porción basal, y esta, que se llama también raíz transversa, y esto que está acá, miren, hacia afuera, que es la raíz longitudinal, que se observa mejor acá. La raíz longitudinal está acá. A ver, ahí, esa es la raíz longitudinal, y la raíz transversa le vemos de la cara exocraneana de abajo.
¿Se entendió eso o no? Hola. Sí, profe. Hola. Eso. Entonces, y el resto de la escama, esto que está acá, con estas líneas oblicuas hacia abajo y hacia adelante, corresponde a la inserción del músculo temporal. Ahora cuando veamos el parietal, el parietal tiene dos líneas semicirculares, una que es superior y otra que es inferior. Profesor, disculpe, ¿usted dijo el músculo temporal? Sí, maestro, ahí estoy yendo. Mirá, cuando veamos el parietal, Fabián, cuando veamos el parietal, Sí, estoy viendo. este hueso que está acá, este tiene dos líneas semicirculares, una que es superior y la otra que es inferior. En la inferior toma origen el músculo temporal. Y las fibras se insertan, se adhieren a la escama del temporal, a la cara externa. Todo ahí para terminar la apófisis coronoide y la mandíbula. Sin embargo, la aponeurosis, Fabián, se inserta la línea curva temporal superior del parietal, que es esta que está acá. Fíjense, se sigue hacia adelante con la línea temporal del frontal. Recuerden que el frontal tenía una apófisis lateral, orbitaria externa, que separaba una cara anterior convexa de una cara lateral que era plana, que correspondía a la fosa temporal. En esa línea temporal se insertaba la aponeurosis del temporal, fíjense, seguimos insertándole al temporal. ¿Estamos todavía o no? Pasa por el borde, el póstero superior del hueso cigomático, que acá no se ve, y después toma inserción en todo el borde superior de la apófisis cigomática propiamente dicha, y en la línea oblicua de la línea de la porción basal de la apófisis cigomática. Todo esto forma después lo que se llama la fosa temporal. Ahí se inserta la aponeurosis del músculo temporal. ¿Eso entendieron o no? Ahí se ve espectacular, por eso puse esa imagen a propósito, para Sí, que profesor, entiendan la perfecto, diferencia gracias. entre lo que el músculo temporal y la aponeurosis del músculo temporal. Son dos cosas diferentes. Porque tiene funciones totalmente diferentes. Y es causa de colecciones. O sea, el pus se colecciona ahí, pues después vamos a mirar que la importancia que tiene desde el punto de vista funcional cuando veamos músculo. ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Entonces, ahora vamos a salir de una de las porciones del temporal, que es la escama del temporal, y nos vamos al peñasco sin antes decirle que la escama temporal tiene la cara exocraneana, que es la que hemos visto, y la cara endocraniana, que es la que vemos del lado de adentro, que vamos a mirar en varias fotos, que está surcada de, fíjense esto, donde estos canales que son depresiones en la superficie del hueso, que corresponde a la arteria meningia, que da la hoja de Parra. Ahora vamos a mirar mejor en otra imagen. Da la hoja de Parra de la arteria meningia media. Y tienes impresiones digitales, así como se observa acá, esa digitiforme se llama, que corresponde a las circunvoluciones cerebrales. Y después tiene un borde circunferencial, este borde que ustedes observan acá, que es el que permite la articulación hacia arriba con el hueso parietal. A ver, con el hueso parietal, acá se observa con el hueso parietal, y hacia adelante con el hueso frontal. Acá está, ven, hacia adelante con el hueso frontal, acá con el ala mayor del efenoide, y hacia atrás, en esta escotadura se llama escotadura parietal porque acá se articula con el parietal, y hacia abajo y hacia atrás con el occipital. Entonces, la escama es una línea semicircular que nace en la fisura vamos a mirar ahora la fisura petroescamosa, hacia adelante, se articula con el ala mayor del efenoide, se articula con el frontal
y con el parietal acá en una cosa que se llama, vamos, cuando veamos la articulación, que se llama pterio con T, con P, PT, pterio. Después hacia arriba con el parietal, hacia atrás con parietal, occipital y temporal, que se llama apterion. Hay que poner a la anterior frase la palabra apterion, es el sol, y hacia atrás con el hueso occipital. O sea, toda esta línea semicircular de la escámala occipital es la que va a prestar articulación con los huesos vecinos. ¿Estamos ahí o no? Y después tenemos que escribir, una vez que escribimos la escama, hay algunos que están con el micrófono prendido, por eso es que están teniendo eco por ahí algunos de los chompillos. ¿Me escuchan o no? Esta porción que ustedes ven acá, que se llama peñasco, o porción petrosa del hueso temporal. Entonces nosotros vimos la escama, que es esta porción vertical acá, y lo que observamos acá es la porción petrosa o peñasco del temporal. Acá viene el dolor de cabeza. Esta porción petrosa del temporal tiene dos caras que son endocraneanas y dos caras que son exocraneanas. Ustedes imagínense una pirámide egipcia. ¿Cuántas caras tiene la pirámide egipcia? A ver si alguno está despierto. Yo se durmieron todos ya. 5. 3. 3. 3. ¿Quién dijo 5? Me muero. 3 tiene. Uy, este está peor. 4. 4. Claro. La pirámide de ¿Quién fue el...? 4. 4 tiene, 3 o 4 tiene, pero 5 imposible. Tin Marín. 4 no tiene, profe. Tiene 4 Si no es blanco y negro. Claro. Desaprobado. Las pirámides tienen 4 caras. Tiene 4 caras, 4 bordes, un vértice y una base. Pero es fundamental que ustedes se imaginen una pirámide, porque, o si no, fíjense, yo le digo ahí que están mirando 2 caras de una pirámide y ustedes no la ven ni cuadrada, porque cuesta por lo pronto, evidentemente, si no sabemos cuántas caras tiene la pirámide egipcia, entonces estamos medio en el horno, porque el ejemplo más típico que nosotros damos en las clases. La pirámide egipcia tiene 4 caras. Profesor, ¿por qué tiene 4 caras? Nunca la vi esa. ¿Me puede explicar, por favor, ese tema? Ay, no sé, porque a algún egipcio chompira se le ocurrió ponerle 4 caras, no 5, ni 3, ni 2, qué sé yo. No sé por qué, pero todas las 3 pirámides, profesor. Todas las pirámides tienen 4 caras. Todas. Bueno, esa es información nueva, gracias, profesor. Eso. Entonces, imagínense ustedes que esa pirámide egipcia que está parada sobre una base, el vértice está hacia arriba, ¿no es cierto? Se cae, un día da vuelta a la Tierra y se cae, pero en lugar de caerse sobre una cara, cae sobre un borde. O sea, la pirámide va a quedar apoyada sobre un borde. A partir de ahí, ese borde que apoya en el piso, ¿cómo piensan que se va a llamar el borde que apoya en el piso? Base. Base. No, la base va a seguir siendo base, o sea, el borde el momento que va a caer, porque la base siempre va a quedar apuntando para algún lugar. El borde inferior. Claro, si sigue siendo base, quiere decir que no se cayó la pirámide. Pero la pirámide se cayó, o sea, la base quedó para algún lugar y cayó sobre un borde. Ese borde se llama borde inferior, muy bien el que está ahí. El borde que apoya en el piso se llama borde inferior. El borde opuesto al borde inferior, ¿cómo se llamaría? Superior. Borde superior. El borde que va hacia adelante, o sea, que está hacia ustedes, si le están mirando adelante, ¿cómo se llamaría? Anterior. Anterior. Borde anterior. Y el opuesto al borde anterior es el borde posterior. Entonces, vamos a ver si me siguen. Esta pirámide egipcia que se cayó, tiene la base hacia afuera, hacia la escama, ahí apoya la base. El vértice va hacia adentro y hacia adelante, este es el vértice. Esto que se observa acá es el borde superior, y este borde superior separa 2 caras
que quedaron hacia el endocráneo. Esta cara que se llama antero superior. ¿Por qué se llama antero superior? Porque está entre el borde anterior y el borde superior. El que está entre el borde superior y el borde posterior se llama la cara póstero superior, porque está entre el borde superior y el borde posterior. Si entienden eso, somos gardelos, si no estamos medio perdidos otra vez. ¿Entienden eso o no? No, profe, la verdad que no. Sí, Me profe. quedé en que tiene No, dos la caras verdad que no, independientes. profe. Voy a volver a explicar. Entendíamos bien hasta cuando se cayó la pirámide. Profe, puede ser Es que clave la que otra se- Yo no veo Entonces como el una borde pirámide superior divide el anterior superior, ¿sería? Yo me perdí cuando habló de pirámide nomás. Profe, Claro. Decime. puede ser que la otra se llame cara anterior-inferior. Claro, pero ese, no, todavía yo, ¿por qué yo no hablo de esa cara todavía? ¿Entendés? Porque yo no lo estoy viendo. Ahora Ok, cuando le muestre va a ser más fácil. Entonces, bueno. vamos de vuelta de la pirámide. La pirámide egipcia tiene 4 caras, 4 bordes, una base y un vértice. La base es el que apoya en la arena. El vértice es el que está allá en la punta. ¿Hasta ahí me siguen o no? Sí. Bueno, hagamos de cuenta que por alguna razón o motivo se cae la pirámide, y se cae sobre un borde, no sobre una cara, se cae sobre un borde. El borde que apoya en el piso, ¿cómo se llama? Inferior. Borde inferior. Borde inferior. El borde opuesto es el borde superior. El borde que va hacia adelante se llama borde anterior y el borde que está hacia atrás se llama borde posterior. Están en la pirámide, no miren el hueso todavía. ¿Tienen la pirámide dibujada en su cabeza o no? Porque es fundamental para poder escribir el hueso si no están perdidos. Sí, profe. Una vez que ustedes imaginaron que la pirámide egipcia se cayó, ahora vamos a llevarle al hueso temporal. Esa porción del hueso temporal, que tiene forma de pirámide cuadrangular, de vértice medial y base lateral, se llama porción petrosa o peñasco del temporal. ¿Estamos hasta ahí o no? Si no entienden, repito, no tengo problema. ¿Cómo se llama, profe? Recuerdan que el temporal tenía 3 partes. Una porción que se llamaba escama, que la escribimos recién, una porción vertical y una porción horizontal, separada por la apófisis cigomática. Esa es la escama. Después tiene una porción posterior que se llama la apófisis mastoide, que vamos a escribir por último. Y esta porción que es medial, que tiene forma de una pirámide cuadrangular de base lateral y vértice medial, que se llama peñasco o porción petrosa del hueso temporal. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Es fundamental Profe, que ¿cuántas entiendan caras? 4 Sí, caras sí. tenías. 4 caras, igual que la pirámide egipcia. Pero a diferencia de la pirámide egipcia, que está parada sobre una base, esta pirámide está caída. Agarró una tormenta medio fuerte y se cayó. Y se cayó sobre un borde. El borde que apoya contra el piso se llama borde inferior. El borde que nosotros estamos mirando acá arriba, este borde que está acá, este es el borde superior. ¿Ven ahí o no? Sí. Esto que está hacia adelante es el borde anterior. Y este que está atrás es el borde posterior. ¿Estamos hasta ahí o no? Entonces, lo que separa el borde superior del borde anterior se llama cara anterosuperior, porque está hacia arriba y hacia adelante. El borde, la cara que está separada entre el borde superior y el borde posterior se llama cara posterosuperior. Esta cara que está acá. La cara anterosuperior y la cara posterosuperior son caras endocranianas. ¿Me siguen hasta ahí? Digan algo. Profe, la cara Sí, profe. anterosuperior divide al borde. No, la cara no divide a nadie. Los bordes dividen las caras.
La cara anterosuperior está entre el borde superior y el borde anterior. Y la cara posterior-superior está entre el borde superior y el borde posterior. ¿Me cachaste esa o no? Casi. ¿Puede repetir pero más lento, profe? Ay, sí, profe, por favor. Mira, acá nosotros estamos mirando, fíjense, la cara exocraniana. Las dos caras, fíjense, sobre la pirámide cayó sobre este borde. Este es el borde inferior. Después vamos a mirar por qué se llama borde inferior. Entre el borde inferior, miren acá, y el borde anterior, que es este que está acá, que se articula con el ala mayor del efenoide, entre el borde anterior y el borde inferior está la cara antero-inferior. La cara antero-inferior. Entre el borde inferior y el borde posterior, donde está el agujero yugular o agujero rasgado posterior, acá, donde pasan 3 pares craneales y la vena yugular, este borde posterior, el que separa el borde posterior del borde inferior, se llama la cara postero-inferior. Por eso es que las dos caras inferiores que son exocraneales, las dos caras inferiores que son exocraneales, está entre el borde inferior, el borde anterior y el borde posterior. Estos son exocraneales y son el antero inferior y postero inferior. Estoy mirando la cara inferior de la base del cráneo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Es fácil, miren, ubíquense. Acuérdense que este es un práctico. Yo no tengo que repetir como loro naga. Si ustedes no entienden, a mí no me interesa que vayamos lento, porque lo importante es que ustedes entiendan. Si no, le preguntan a don Google, siempre está tomando mate y le va a atender, pero no le va a explicar. Miren, este es el peñasco o porción petrosa del temporal. Este es la pirámide egipcia que cayó sobre este borde que se llama borde inferior. Entre el borde inferior y fíjense, este que se llama borde anterior. ¿Por qué yo sé que este es el borde anterior? Muy sencillo, porque acá está la escama y esto es el ala mayor del efenoide. ¿Y cómo yo sé que es el ala mayor del efenoide? Porque acá está el agujero oval, el agujero redondo, el agujero, ¿ven? Acá se ve. Entonces este es el ala mayor, esta es la posición pterigoidea. Y después el ala mayor se va hacia adelante en esta porción que se llama porción vertical. Entonces, lo que separa el ala mayor del efenoide de la porción petrosa es este orificio que está acá, que se llama agujero rasgado anterior, o agujero rasgado. Separa el borde anterior de la porción petrosa del ala mayor del efenoide, por un lado. Y del cuerpo también, del efenoide. ¿Estamos ahí o no? Digan algo. Hola, hola. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. El borde posterior, fíjense, el borde posterior delimita con la parte lateral del hueso occipital otro orificio que se llama el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Ese agujero yugular da paso a la vena yugular interna y a 3 pares craneales, el vago, el accesorio y el glosofaringeo. 3 pares craneales, 9, 10 y 11. Por eso es la importancia que tiene esto. Si ustedes entienden esto, somos Gardel, pero tienen que entender porque de lejos parece fácil, de cerca evidentemente no es. Estamos ahí.